El trastorno límite de personalidad afecta la forma en que piensas y sientes sobre ti mismo, sobre los demás, así que causa serios problemas en el diario vivir, como problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones, tu comportamiento y muy probablemente un patrón de relaciones inestables. Cuando tienes el trastorno límite de personalidad, tienes un intenso miedo al abandono o a la inestabilidad y puedes tener dificultades para tolerar estar solo. También las emociones intensas como la ira, la impulsividad y los cambios de humor frecuentes pueden alejarte de los demás, incluso de los que más amas, siendo algo muy doloroso porque realmente quieres tener relaciones amorosas y duraderas. Si piensas que tienes un trastorno de límite de personalidad o ya fuiste diagnosticado, no te desanimes, estás en el podcast indicado. Muchas personas con este trastorno mejoran con el tiempo, el tratamiento y pueden lograr amar y ser amados. Quédate conmigo aquí en nuestra sesión 22 de Psicoanalízame Podcast, grabada aquí en GW5 Studios para GW5 Network. Te ayudaré a entender lo que estás viviendo y claro, también te voy a ayudar con recomendaciones para que puedas comenzar a aplicar en lo que encuentras la ayuda que realmente necesitas. Recuerda siempre que este podcast solo ofrece información general con fines educativos y no pretende reemplazar la evaluación, diagnóstico y o tratamiento profesional. Importante establecer que los síntomas que usualmente comienzas a experimentar en el trastorno de límite de personalidad se identifican a principios de la edad adulta, más o menos cuando comienzas a tener esas relaciones de pareja un poco más formales. Y es en esta etapa donde pueden verse los efectos más graves, pero te tengo buenas noticias. Evidencia científica indica que puede mejorar gradualmente, tanto con la edad como con el tratamiento adecuado. Vamos a hablar de algunos de esos signos y síntomas que pueden incluirse en el trastorno límite de personalidad y que a lo mejor te ayudan a identificar si realmente estás viviendo esto. Vamos a empezar porque las personas con trastorno límite de personalidad, o como se conoce en inglés, Borderline Personality Disorder, tienen un miedo muy intenso al abandono, por lo que pueden llevarte a tomar medidas extremas para evitar la separación o el rechazo. Este miedo es tan intenso y desproporcionado que te impide distinguir si en realidad esa separación o ese rechazo es real o imaginario. Así que tú pudieras estar en una relación que parece sana, pero ante la más mínima duda comienzas a sentir ese miedo al abandono y esta es una de las dificultades más grandes porque sin querer, ¿verdad? Pudieras estar boicoteando esa relación que pudiera ser buena y sana para ti. Por esta misma razón vas a notar un patrón de relaciones muy intensas, muy inestables, desde idealizar a una persona en algún momento de la relación y de repente comenzar a creer que la persona no le importas lo suficiente o que es una persona cruel contigo. Dentro de los comportamientos más comunes también vas a poder notar uno muy impulsivo, muy arriesgado, por ejemplo, en cuanto a los juegos de azar, conductas que pueden ser muy imprudentes. Podríamos comenzar a atender conductas también a nivel sexual un poco inseguras, en ocasiones gastos desmedidos, atracones de comida o el uso y abuso de sustancias o drogas. Y con esto todo lo que puedes ver es que es un patrón de comportamientos que muchas veces es autolesivo, o sea, te hace daño a ti mismo. También se puede notar el saboteo al éxito. Estas personas tienden a pensar, ¿verdad?, que no son merecedoras de ser felices, de ser amados y de tener éxito, así que pudieran tomar decisiones repentinas como renunciar a un buen trabajo o ponerle fin a una relación que realmente era positiva y sana para ti. Dentro de esa misma desesperación que pudieras estar experimentando, utilizas amenazas, comportamientos suicidas o autolesiones como respuesta al miedo, a esa separación o a ese rechazo. Estos cambios repentinos de humor pueden durar desde unas pocas horas hasta días y las emociones pueden variar desde una felicidad muy intensa, irritabilidad, como perder los estribos con frecuencia, ¿verdad? Perder la cabeza, ser sarcásticos, en ocasiones tienden a ser un poco amargados o tener peleas físicas, encontronazos en los que realmente la seguridad se ve en riesgo. Y esto entonces te va a llevar a experimentar luego muchos sentimientos de vergüenza, en ocasiones muchos síntomas de ansiedad, como sobrepensar, ¿verdad?, lo que sucedió, y los sentimientos de vacío que tienden a ser también muy frecuentes. También pudieras estar notando unos cambios muy rápidos en lo que se conoce como autoidentidad y autoimagen. Vas a ver que quizás tiendes a cambiar mucho los objetivos de vida, valores, creencias y hasta cierto punto estas personas llegan a verse a sí mismos como malos, como personas
que no tienen importancia, como si no existieran o como si no realmente las personas no se interesaran por ello. Vas a poder identificar periodos de paranoia y esto es muy peligroso, ¿verdad? Porque está relacionado con el estrés. En ocasiones las personas podrían estar también experimentando disociación, que hemos hablado anteriormente sobre esto en podcasts anteriores, en formas desde moderadas hasta graves. Así que esa pérdida, ¿verdad?, de contacto con la realidad viene producto de la incapacidad de poder manejar todos esos sentimientos angustiosos y quizás esos niveles de estrés tan elevados. Esto también pudiera durar desde unos minutos hasta unas horas, en ocasiones días. Tengo buenas noticias para ti, como te dije, hay tratamiento disponible y uno de ellos, siendo el más efectivo, es la terapia dialéctica conductual o DBT. Es uno de los modelos que demuestra más eficacia a nivel científico para trabajar con lo que sería el trastorno de personalidad limítrofe. Esto es un modelo que trabaja un enfoque muy estructurado y está basado en desarrollar esas habilidades tanto para controlar la ansiedad, mejorar lo que sería la regulación de las emociones, y un enfoque clave de estas intervenciones es poder tolerar esa angustia que nos produce, ¿verdad?, ese mismo miedo que es la base de todo el diagnóstico. Así que vamos a trabajar con lo que es la capacidad de poder aceptar y permitir estas emociones incómodas. Y aunque yo sé que estas emociones angustiantes pudieran parecer imposibles de superar, imposibles de trabajar o imposibles de detener, estas emociones van a ir disminuyendo en intensidad con el tiempo y eventualmente vas a ver que van a desaparecer. Una de las estrategias que se utiliza es el acrónimo ACEPT en inglés. Esto describe 7 técnicas para distraerte de las emociones angustiantes hasta que pasen. Te lo voy a explicar en detalle. Vamos a comenzar con la letra A. Dentro del acrónimo, la letra A significa actividades. Así que la invitación es a realizar alguna actividad que requiera pensamiento y concentración. Por ejemplo, podrías irte a leer algún libro que te guste, hacer journaling, que es la parte de escribir en diario, a enfocarte en hacer algún trabajo o algún proyecto, una tarea pendiente. Ya entonces lo que sería la letra C, que sería nuestra próxima letra en el acrónimo, se llama y va dirigido más a lo que sería contribuciones. Aquí vamos a hacer entonces algo que me permita enfocarme en otra persona y no pensar tanto en lo que está sucediendo. Así que puedo buscar a alguien a quien cuidar o alguien con quien mantener un contacto frecuente, por ejemplo, un amigo, hablar de cómo le fue el día, de cómo estar, de cómo está, de cómo se ha sentido, hacerle un regalo a algún ser querido, hacer trabajo voluntario tiende a ser una de las áreas que más exploramos cuando estamos trabajando este tipo de técnica. La otra letra C habla de lo que serían las comparaciones. Y aquí más bien lo que vamos a poner en práctica, ¿verdad?, es poner esa situación en perspectiva, comparándola con alguna otra situación que para ti haya sido más dolorosa o más angustiante. Aquí básicamente lo que queremos es que quizás veas que las cosas en este momento no están tan mal en comparación a cómo estaban antes. Igualmente, vas a poder pensar en lo resiliente que has sido, ¿verdad?, por todo lo que ya has pasado. En cuanto a sería emociones, aquí se refiere a hacer algo para crear una emoción nueva, o sea, una emoción que compita con la emoción que ya está siendo angustiante. Por ejemplo, si estás triste, pues sería ver una película divertida. Si tienes ansiedad, pues practicar la respiración profunda. Si te sientes muy enojado, aquí estaríamos practicando, por ejemplo, salir a caminar. Ya en la letra P estamos hablando sobre lo que serían pensamientos, o sea, ¿qué queremos lograr cuando estamos trabajando con pensamientos? Básicamente lo que vamos a hacer es utilizar una estrategia mental o una actividad para cambiar tus pensamientos por algo neutral, básicamente por algo que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Por ejemplo, comenzando con la letra A, yo voy a comenzar a nombrar objetos a mi alrededor que empiecen con cada letra del abecedario, con letra A, con letra B, con letra C y así sucesivamente. También puedo contar algún objeto específico que está a mi alrededor, por ejemplo, si estoy en mi cuarto, cuántos libros tengo, si estoy en un parque, cuántos árboles tengo a mi alrededor, dependiendo del lugar que estés. La intención entonces es desviar el pensamiento de lo que ha sucedido a un pensamiento que no tenga nada que ver con lo que está pasando, con la situación actual. También se recomienda, o una de las estrategias que puedes hacer es cantar una canción en voz alta o quizás recitarla en tu cabeza.
También estamos hablando en lo que sería la letra T, de las técnicas de bloqueo. Las técnicas de bloqueo básicamente lo que van a hacer es evitar situaciones dolorosas, bloqueándolas en tu mente con una técnica de uso de imágenes. Así que aquí lo que podemos hacer es posponer esos impulsos durante una hora. Si el impulso no pasa, vamos a posponerlo una hora más. Es como darle tiempo, ¿verdad? A que ese impulso o esa necesidad de actuar vaya disminuyendo conforme va pasando esa sensación o esa emoción muy angustiante. También puedes imaginar que pones tus pensamientos negativos en una caja, que esa cajita tú la cierras con alguna cinta y la guardas en alguna parte de tu armario y ahí se quedan esos pensamientos guardados para luego trabajarlos. Ya en la parte de la letra C, lo que estamos buscando son sensaciones, ¿verdad? Y aquí está un poco lo que habíamos hablado sobre lo que es el grounding technique. Aquí vamos a buscar sensaciones físicas que sean seguras para mantenerte distraído, obviamente, de esas emociones angustiantes que estás experimentando. Por ejemplo, sostener un cubo de hielo en la mano, comer algo agrio o picante, pudieras también comerte un cubo de hielo y mantenerlo en tu boca el máximo tiempo posible. Y ahí lo que estamos buscando es que la mente, ¿verdad? Y toda la atención se dirija a la sensación que está teniendo mi cuerpo, alejándola del pensamiento que pudiera ser, ¿verdad? Un poco angustiante. También siempre les recomiendo utilizar el agua fría, no solamente para bañarte. Puedes echarte agua fría en la cara, ponerte agua fría en el área del cuello, el área de los cachetes, el área de la frente. Son áreas, ¿verdad?, que nos ayudan a activar otros sistemas en nuestro cuerpo y que entonces desconectan la atención de nuestros pensamientos. Otra estrategia que utilizamos mucho cuando estamos trabajando Borderline Personality Disorder es la aceptación radical. Esto es una parte muy importante dentro del tratamiento. Esta estrategia básicamente lo que reconoce es que es natural y es muy probable que la persona que experimenta el Borderline Personality Disorder se proteja, rechazando esa información que es desagradable o que es dolorosa para ti. Así que no les gusta enfrentar y no les gusta hablar sobre lo que ha sucedido, incluso cuando los hechos de la situación son claros, la persona podría comenzar a rechazarlos conscientemente, ¿verdad? A nivel emocional. En la terapia dialéctica conductual, en el DBT, la aceptación radical significa aceptar lo que está ocurriendo, aceptar la información, tanto mental como emocionalmente, pero sin juicio. Aquí no estamos buscando, ¿verdad? Culpables, no estamos buscando si esto es una situación, ¿verdad? Que fue mi culpa o no, si estuvo bien o no, simplemente aceptar lo que ha sucedido. Y esto no significa, ¿verdad?, que a mí me guste o que yo lo justifique, ¿verdad? O que sea algo aceptable, si en el sentido de que yo pueda de alguna forma justificarlo o explicarlo, sino simplemente aceptar lo que ha sucedido y mi emoción como una realidad. Otra técnica que trabajamos dentro de lo que es la terapia dialéctica conductual es el urge surfing y aquí básicamente lo que vamos es gestionar nuestros comportamientos no deseados. Así que en lugar de yo ceder a ese impulso que viene producto de esa emoción angustiante, yo voy a aprender a navegar el proceso literalmente como un surfista podría navegar o montar una ola. Vamos a ver que después de poco tiempo ese impulso pasará por sí solo. Así que básicamente vas a imaginar tu impulso como una ola oceánica. Los impulsos van aumentando y gradualmente van a ir disminuyendo en intensidad, alcanzando su punto máximo y luego van a ir desvaneciéndose. Importante, debes tener una idea de cuáles son los desencadenantes para que puedas entonces identificar, ¿verdad? Y reconocer los impulsos que vienen a raíz de esos eventos que pueden ser triggers para ti. Como cualquier surfer, esto es una habilidad que requiere práctica para dominar, así que mientras más la practicas, mejores van a ser los resultados. Lo importante de esta técnica es pasar por el proceso, literalmente pasar por la hora, desde la emoción que comienza y empieza a aumentar hasta pasar por el proceso en donde empieza a disminuir. Ten en cuenta que es normal experimentar incomodidad emocional mientras navegas el impulso, pero lo que vamos a hacer es no ceder, vamos a continuar aguantándonos, ¿verdad? Y pasando por el proceso, viviendo toda la experiencia emocional que esto traiga, sea llorar, sea gritar, ¿verdad? Sea quizás aislarnos un poco en ese momento,
lo que queremos es pasar el proceso sin caer en la necesidad de ceder ante el impulso. Esta técnica también te puede ayudar, por ejemplo, a detener o reducir el consumo de alguna droga o alcohol, reconociendo, ¿verdad?, que es el impulso lo que te lleva a consumir alguna sustancia con el propósito de disminuir nuevamente esa emoción que es un poco angustiante. Vamos a esperar. Siento el impulso, siento el deseo, voy a esperar. Voy simplemente a pasar por el proceso y una vez vaya bajando esas emociones que son angustiantes, muy probablemente también vaya bajando ese deseo de consumir alguna sustancia. También nos va a ayudar con reacciones emocionales que son explosivas. Nuevamente, siento la emoción, siento el impulso de gritar o siento el impulso de romper, siento el impulso de tirar algún objeto, voy a esperar, sube la emoción, está en su máximo pico, me aguanto y entonces espero a que eventualmente esa emoción vaya disminuyendo. También con los juegos al azar y con todas las conductas y todos esos comportamientos que tú hayas identificado que son comportamientos no deseados y que no te ayudan definitivamente a resolver el problema que estás enfrentando y a poder manejar mejor esa emoción incómoda. También a través de esta técnica vas a aprender con la atención plena a aceptar el impulso. Parte de lo que es el mindfulness es la aceptación, ¿verdad? De lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo en el momento. Así que dentro de ese, ¿verdad? Yo digo, dentro de esa explosión de emociones, ¿verdad? Y de lo que pudieras estar sintiendo dentro de ese impulso muy fuerte que pudieras estar sintiendo en ese momento, aceptar que lo estás sintiendo, vivir la experiencia de cómo lo estás sintiendo, aceptar su incomodidad y en lugar de intentar rechazarlo, suprimirlo o de alguna forma negarlo. Lo que queremos es todo lo contrario, pasar por la experiencia y esperar a que ese momento pase. Por último, y un poco de optimismo, cuando estos impulsos no se suman, ¿verdad? Cuando estos impulsos se comienzan a trabajar, los futuros se comienzan a debilitar gradualmente. Así que, como cualquier surfista, las primeras horas van a ser las más difíciles de montar. Va a ser en los momentos más difíciles, va a ser cuando vamos a comenzar a trabajar con esos impulsos que vienen provenientes de esas emociones angustiantes. Ya luego vas a ver que esto es una técnica que vas a comenzar a dominar, así que la vas a poder emplear con más facilidad y va a ser mucho más fácil montar esa ola. Si quieres saber si realmente pudieras estar presentando el trastorno límite de personalidad o quisieras comenzar a trabajar con este diagnóstico que ya te dieron, no dudes en comunicarte conmigo. Recuerda que si necesitas ayuda, no estás solo. Siempre les digo que hay profesionales comprometidos que te quieren ayudar, que te quieren acompañar en tu proceso de sanación. Así que busca ayuda, busca la ayuda que necesitas. No esperes más. Tú, tu salud mental, física y emocional deben ser siempre, siempre, siempre tu mayor prioridad. Tú vales, tu vida vale, tus sueños valen. No te abandones, no te quites. Recuerda que podemos mantenernos contactados a través de las redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok como psicoanalízame.podcast y que estas sesiones estarán disponibles 2 jueves al mes aquí en GW5 Network, donde podrás encontrar no solo sesiones de mi podcast, sino muchos, muchos otros podcasts que te pueden interesar, como La Hora Machorra, Evas y Brujas, Siempre es Lunes, Dile No al Sonso, Una 360, Viajando Seguros, Negocio Legal SOS, Muriendo de Bella, Puerto Rico Racing Sport, Historias de un Emprendedor, Junte Deportivo y muchos otros más. Bueno, mi gente, me despido. Soy la doctora Pamela Zambrana. Si quieres llegar a mis oficinas, están ubicadas en la Ponce de León 161. La suite es la 204 en San Juan. Recuerda que también me puedes contactar por teléfono al 787-243-7814. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.